Primero, contame un poquito a qué viniste a Salta, cómo es tu periplo acá y cómo están trabajando en el INAIS a nivel nacional. Mira, nosotros estamos recorriendo cada provincia con la idea de que cada provincia es una realidad cooperativa y mutual particular. Cooperativismo y mutualismo depende mucho de las historias migratorias, de las historias productivas, de las formas estatales, historias jurídicas, ¿no? Todo eso confluye y da un escenario particular. Con lo cual estamos muy atentos a conocer cada provincia y recorrer en cada viaje, conocer también en lo que se pueda la realidad del interior, porque también en cada provincia hay realidades heterogéneas en función de los territorios. Así que eso es parte del proceso que llevamos adelante en cuanto al trabajo con la provincia y el INAES tiene una particularidad que como es una institución que tiene una competencia nacional, a su vez cada provincia tiene órganos locales competentes. Una delegación, digamos. Claro, tiene alguien que está nombrado por la provincia, que tiene la responsabilidad de llevar adelante el cooperativismo y mutualismo, y después nosotros comunidades también tenemos delegados provinciales. Bien, ¿y cómo estás viendo el mundo de las cooperativas acá en Salta, digamos, que es tu lugar donde estás ahora? En Salta en particular hay un potencial enorme. Y no lo digo por una cuestión no lo digo por quedar bien, sino porque todo territorio que tiene una heterogeneidad productiva como tiene Salta, y una riqueza productiva como tiene Salta, una riqueza agropecuaria como tiene Salta, tiene ahí un potencial cooperativo enorme. Y por otra parte, sabemos una serie de problemáticas laborales y sociales importantes, donde el cooperativismo también es una herramienta potente. Así que nosotros vemos que es un territorio en el cual históricamente hubo cooperativas, hay algunas muy fuertes, estuvimos hoy en Cosalta, la cooperativa tabacalera también, es una cooperativa que tiene trayectoria, que tiene peso, eh, y que coexisten a su vez con otras cooperativas más chicas. Así que nosotros vemos un potencial muy grande. Por eso también decidimos presentar un nuevo programa desde acá, desde Salta, para visibilizar y valorizar el cooperativismo y el mutualismo salteño. Es lo que lanzaron hoy que permite agilizar, digamos, la incorporación y para anotarse como una cooperativa, que están hablando de 30 días para Exactamente. formar. Hasta ahora se demoraba un año y medio, 2 años, ahora se tarda 30 días. Bien, y están viendo esto de cooperativismo y de como una salida, digamos, a la falta de empleo. ¿Cuál es la mirada que tienen de eso? Ahí sí me permitís un breve diagnóstico. Que lo retomamos hoy. Algunos datos básicos, ¿no? El IFE reveló que hay 11 millones de personas que solicitaron una ayuda, o sea que 11 millones de personas que trabajaban de alguna manera y que no estaban en relación de dependencia, ni en la relación de empleo ni como funcionario público, relación de empleo privado o como funcionario público. Bien. Eso es más o menos la mitad de la población en edad de trabajar. Sí. Que no es lo mismo que la población económicamente activa que toma el INDEC. Esa mitad de la población en edad de trabajar está en lo que la gente llama la informalidad. Son 11 millones de personas. 9 millones recibieron el IFE, pero son 11 millones que lo solicitaron. Bueno, esto es el universo sobre el cual hay que trabajar. De esos 11 millones de personas, la mitad de la población en edad de trabajar, hay una parte, que son más o menos unos 2 millones y medio, 3 millones, como verán, es un aproximado enorme, que pueden ser absorbidos por el mercado laboral formal del empleo privado. El resto, o sea, 7, 8 millones, más o menos, no, 8 millones, 9 millones, requiere otras formas institucionales. En ese universo hay cerca de 5 o 6 millones que potencialmente puede ser personas que organicen su trabajo y su producción como cooperativas. Es la misma cantidad de trabajo que hay hoy en día en el sector privado, que son 6 millones y medio en total. O sea, para responder a tu pregunta, claramente vemos que hay un camino acá. Y otro punto que es importante para entender, que no hay mil formas de organizar el trabajo y la producción.
Es o sociedades de Estado, o sociedades mixtas, sociedad anónima, o sociedad de responsabilidad limitada, o cooperativas y mutuales. Esas son las formas legales que nosotros tenemos a disposición para organizar el trabajo de la producción. Asociación civil, fundaciones, pero eso es otro tipo de lógica. Entonces, esto es el panorama que hoy hay en Argentina, una demanda de organización de trabajo y algunas formas legales que están disponibles. Nosotros consideramos que para gran parte de esa población la cooperativa es la forma adecuada. Bien, ahora, esos 6 millones de personas, ¿cómo salgo a buscarlos? ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo los capacito? ¿Cómo los formo? ¿Y cómo les doy crédito? Porque también hay gente que necesita todo una estructura, digamos. Exacto. Ahora, nosotros hay varios procesos. Sí. Primero, hace 2 años, desde el Gobierno Nacional empezamos un registro nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Hoy en día en Salta hay 180.000 registrados. A nivel del país hay 3.200.000. O sea, la mitad del universo más o menos al que me refería anteriormente. Entonces, eso sabemos dónde están, qué hacen, a qué aspiran. Después hay otro mecanismo que son todos los entramados locales. Por eso es muy importante trabajar con los intendentes, trabajar con las organizaciones sociales, trabajar con las cooperativas mutuales ya existentes que van identificando grupos. Estos días, ayer, estuvimos en el municipio de Galpón. En Galpón el intendente promovió y acompañó varios procesos de cooperativización. Esos son mecanismos de identificación, que implica un modelo particular. Es decir, que vos no cooperativizás 10.000 personas, son pequeños grupos, da 20, da 30. Obviamente cuando tenés un universo de 6 millones de personas es una tarea larga, grande. Pero a su vez también es más realista, porque hay una especie de imaginario en Argentina que piensa que este problema laboral, porque es un problema laboral, ese problema laboral se va a resolver con el empleo privado tradicional. Los datos nos dan de que el sector privado, en el mejor de los casos, tiene la capacidad de crear 50.000 puestos de trabajo neto por año. ¿En qué sentido? Que vos tenés, en el mejor de los casos, 300.000 puestos de trabajo que se crean, pero hay un crecimiento vegetativo de la población. O sea, la diferencia entre los jóvenes que ingresan y los viejos que egresan, de 250.000. O sea que son 50.000. Dividí 11 millones por 50.000, son 220 años. Entonces, o le proponemos a nuestro pueblo que vamos a resolver los problemas en 220 años, o asumimos que hay que organizar 11 millones de trabajadores. Esa forma organizativa no va a ser por la relación de dependencia. Y no es porque nosotros no lo deseemos, sino porque no da, simplemente. Claro. Ahora, todo esto estamos hablando en un contexto económico un poco en decadencia, digamos. Inflación del 50%, dólar también por las nubes, en pobreza de más del 40%. ¿Cómo se hace para encajar todo en ese rompecabezas, digamos? Bueno, justamente, nosotros siempre insistimos en la necesidad de pensar la economía en pesos. Así que gran parte de la economía de los trabajadores, de los productores, es en pesos. Después hay una parte importante que es la economía que está integrada a las grandes cadenas de valor que se maneja en dólares. Pero gran parte de la economía vive en pesos. Pues, y nuestros salarios están en pesos, digamos. Vos y yo vivimos en pesos. Entonces, yo también, todos los que estamos acá, vivimos en pesos. Bueno, entonces, hay que pensar una economía para los que viven en pesos, que son básicamente esos 11 millones de personas, ninguno vive en dólares. Y el 90% de los 6 millones que estamos en el sistema privado. Exactamente, o sea, te das cuenta que la mayoría del país. Bueno, entonces, tenemos que pensar la economía en pesos. Es la economía social, la economía popular, la economía de las pymes, la economía de la mayoría de los trabajadores y de los trabajadoras. Eso es básicamente 80% de la población argentina. Hay un 20% que está vinculado a una economía en dólares. Perfecto. En esa economía en dólares se crea mucho crecimiento y tiene efectos sobre el resto, no es que están desconectados. Pero tenemos que dar políticas para ese sector. ¿Cómo dar políticas para ese sector? Entonces, es para que se entienda el movimiento, de abajo para arriba, de la periferia al centro. ¿Sí? O sea que hay que invertir en los lugares donde hay menos capital. ¿No?
vos usaste la palabra crédito. Ahí hay que distribuir tres cosas. Hay que distribuir derechos. Lo que hicimos con la Renovar, con la cooperativa, es garantizar que alguien pueda tener una matrícula, es decir, una forma legal de producción. Hay que distribuir recursos, sobre todo bajo forma de crédito, que es lo que demanda la población. La población en su conjunto y nosotros somos los primeros a estar en contra de las formas subsidiadas de la economía o de los planes sociales. Y lo tercero, que es distribuir saberes, articular saberes. Hay muchos saberes en la sociedad. Nosotros recién venimos de una cooperativa metalúrgica, acá en Rosario. Había un señor en particular que sabía cómo manejar máquinas y le enseñaban a jóvenes el manejo de las máquinas. O sea, ¿él qué estaba haciendo? Estaba dando su saber y socializando su saber. Eso es un ejemplo. Pero lo mismo con las universidades, lo mismo con todo el sector productivo. Si uno redistribuye derechos, redistribuye recursos y redistribuye saberes, y que se trabaja de abajo hacia arriba, de la periferia al centro y se pone capital, hay una posibilidad de desarrollar la economía en pesos. Antes que nada, para que no me pierda con los números, estaba viendo que en Salta hay 12.000 personas que trabajan en cooperativas y hay 468, si no me equivoco. A nivel país, ¿cuántas hoy en día en cooperativas? A nivel país, depende cómo lo cuentes. Porque, claro, es de todas las complicaciones de la contabilidad. Porque muchas cooperativas, hay muchas formas de cooperativas. O sea, muchas cooperativas son, los trabajadores son socios, ¿sí? Son las cooperativas de trabajo. Pero después hay muchas cooperativas que emplean, como cualquier empresa. Por ejemplo, Cosata tiene empleados que están afiliados a TIRRA, ¿no? Y te pagan un salario como empleados de las cooperativas. Lo mismo pasa en las mutuales. Bueno, entonces es difícil evaluar ese monto. Lo que te puedo decir es que hay más del 10% del PBI producido en el sector cooperativo y mutual, y sobre todo que hay cerca de 27 millones de argentinos y argentinas que son socios o socias de una cooperativa o mutual. ¿Por qué doy ese número? Porque el 10% del PBI da cuenta del lugar que tiene el cooperativo y el mutualismo y es de mínima. Imagínate, en esos 11 millones que trabajan, porque todo el mundo trabaja en Argentina, que eso es otra cuestión sobre la cual que decir, que nadie vive del aire ni de los planes. Nadie vive del aire ni de los planes. 14.000 pesos, desafío a cualquier lector de decirme cómo vive con 14.000 pesos. Todo el mundo trabaja, tendrá un plan. Y por otra parte, antes de la pandemia, ahora es una situación excepcional después de la pandemia, pero antes de la pandemia había 500.000 planes. Sobre 11 millones que solicitaron el IFE, hagan cálculo, es apenas 5%. Entonces, cuando en Argentina se dice el problema en Argentina es que hay gente que tiene planes sociales, es no conocer la realidad social. El problema es que, o sea, que todo el mundo trabaja. Los que tienen planes, los que no tienen plan, los que tienen plan no les alcanza, y los que no tienen plan, menos. Con lo cual todo el mundo trabaja. Entonces, asumiendo que todo el mundo trabaja, ese número, el 10%, es todavía mayor, porque esos 11 millones producen riqueza que son registradas indirectamente, pero no están medidas. Entonces, la realidad es que el cooperativismo y el mutualismo en Argentina ocupa un lugar central dentro de la economía. Y para que se entienda también, la mitad de la riqueza es el Estado, 50% del PBI. O sea, si ustedes ven 10% del 50%, es una parte muy importante de la riqueza que se produce en el país. Hay un tema, esto de cuando hablamos de cooperativas, vos que tenés más experiencia, digamos, ¿cómo hacen ustedes para que sea la vida, digo, a ver, dentro de una cooperativa todo sería algo horizontal, digamos, no hay un jefe, ¿cómo es el manejo adentro de una cooperativa y cómo los guían ustedes, digamos, porque es una nueva forma de trabajo, a lo mejor es una empresa que quebró, la tomaron los mismos empleados, ¿cómo hacen para que sea sustentable, digamos, en el tiempo? Bueno, es justamente porque seamos un colectivo que es sustentable en el tiempo. Estos días tomaba los ejemplos. Hace poco estuvimos en ACA, que es una cooperativa, una federación de cooperativas de segundo grado, agropecuaria, cumplió 100 años. AFA
que es otra cooperativa de primer grado agropecuaria que cumple 90 años. Tuvimos en Playadito, es una cooperativa, 95 años. Hoy estuvimos en una mutual, 140 años. Cosalta tiene 60 años. Entonces vos vas viendo que hay un montón de entidades que tienen décadas y décadas. ¿Por qué? Porque justamente el colectivo es lo que te permite perdurar. Ahora es difícil armar un colectivo que perdure. Tiene que ver con tu pregunta. Las cooperativas, contrariamente a lo que se piensa, es una forma donde uno suma trabajo, agrega trabajo. ¿Sí? Y al agregar trabajo, agregas capital. Entonces, cuando vos agregas capital, tenés una potencia que personas aisladas no tienen, cuando están juntas, no tienen. Caso de las cooperativas Tambero, por ejemplo, si vendieran la leche toda por separado, estaría un actor chiquitito, juntan todo, es un actor grande, con más peso. ¿Qué es la diferencia con la sociedad anónima? La sociedad anónima que se sale que aporta un capital, pone un capital y es propietario de todo el proceso y tiene una jerarquía y empleado. Después se puede convertir en accionista, o sea, puede abrir el capital al accionista, pero básicamente es un propietario. El cooperativismo, al agregar trabajo, agrega voluntades, que ese es el segundo tema. Las voluntades lo que hace cuando se agrega es una racionalidad colectiva. No depende del genio de una persona, sino de un genio agregado colectivo. En todas las cooperativas hay algún dirigente que tracciona. Entonces, es un principio horizontal, pero como en todo grupo, hay alguien que en algún momento se hace cargo. Que puede ser el presidente de la cooperativa, ¿no? En algunos casos rota, o sea, el que es presidente tiene la responsabilidad de traccionar y pone su marca en la cooperativa, o puede ser alguien que no necesariamente tiene un cargo formal, pero que tracciona. Hay varias experiencias. Pero las cooperativas son colectivos que tienen dirigentes. De hecho, en el movimiento de la economía social se autodenominan como dirigentes. Entonces hay un principio de igualdad y a su vez hay dirigentes. ¿Sí? Eso es un poquito más complejo. Lo que sí es un proceso bien democrático. O sea, una vez al año hay asamblea, se votan las autoridades, se rinde cuentas frente al colectivo. O sea, esos procesos democráticos están. Entonces, cuando se logra armar esa práctica, que en general se expresa en los estatutos, es tan importante la matrícula, porque la matrícula es una identidad que se constituye sobre el estatuto de la cooperativa que dice mis reglas son tal, tal y tal. Es como una constitución nacional, bueno, es el estatuto de la cooperativa. Si el estatuto está bien hecho y las prácticas se van incorporando, al principio es más difícil y después es más eficiente y perdura 100 años. Para terminar, así no te quito más tiempo. No. ¿Qué desafíos tienen para este año? Digamos? ¿Qué metas se pusieron desde tu área? Decir, bueno, vamos por esto. Nosotros en este año tenemos 3 grandes proyectos. El primero tiene que ver con desarrollar un sistema de crédito no bancario desde el cooperativismo y el mutualismo. Avanzamos muchísimo el año pasado sobre eso. Estamos muy cerca de concretarlo, estamos viendo distintas formas posibles, pero eso es clave, porque asumimos que uno de los problemas de la economía en pesos es que no tiene crédito. Y sobre todo hay muy poco crédito de la producción. Y el poco crédito que hay debe ser carísimo. Y el poco crédito que hay, carísimo, efectivamente. Pero en general hay un problema que el sujeto productor y el sujeto de crédito que definen los bancos no es el mismo. Entonces, nosotros queremos un crédito que esté adaptado a la realidad del producto. Eso las cooperativas y los mutuales lo pueden hacer y lo hacen, de hecho, pero les queremos dar escala. Primer proyecto, el crédito. Segundo proyecto tiene que ver con desarrollar los sistemas comerciales de la economía social y la economía popular. Como a través de varios programas, uno que se llama Campo Abierto, que consiste en aumentar la producción cooperativa, la producción de alimento cooperativo y garantizar la distribución a través de un sistema mutual. Las mutuales, las proveedorías mutuales tienen una eficiencia enorme y garantizan precios mucho más baratos, 30-40% más baratos que el precio en supermercado. El caso, por ejemplo, de la proveeduría de mutual de empleados de comercio de Rosario, que hoy es una de las principales proveedurías a nivel de facturación en Rosario en este momento. Y el tercer punto,
que eso es un proyecto complejo, sensible, que tiene que ver con crear la figura del trabajador asociado. Hoy en día los trabajadores de las cooperativas de trabajo son monotributistas. Nosotros quisiéramos que la cooperativa sea agente de retención, desprecarizar el trabajo cooperativo, desarrollar un sistema de salud para las cooperativas de trabajo y un sistema previsional para las cooperativas de trabajo. Es un gran desafío porque implica armar un sistema de seguridad social para el cooperativismo de trabajo. Bien, ahí me quedó una duda. En el tema de los créditos, ¿de dónde saldrían los fondos? ¿Esos son articulados? ¿Cómo sería bien? Existe en Argentina ya un sistema de crédito cooperativo, de crédito mutual, depende de las provincias. En la provincia de Buenos Aires, Federación de Cooperativas de Crédito, Santa Fe y Córdoba son más bien mutuales de crédito, que siempre fueron muy importantes en Argentina, hasta la dictadura. La dictadura fue un momento en el cual se trató de eliminar las cooperativas de crédito, las mutuales de crédito. Se trató, no se logró, pero sí se manchó el nombre. O sea, mucha gente piensa que todas las mutuales son cuevas financieras, sobre todo en algunos centros urbanos, ¿no? No es el caso. Muchos pueblos del país viven gracias y a través del crédito de las mutuales, que en muchos casos son más baratos que otros créditos. Entonces ahí hay un sistema que existe. Para que se hagan una idea, todo el sistema cooperativo mutual, si lo ponemos en sistema, tiene 3.400 sucursales en el país. El Banco Nación tiene 1.000. ¿Okay? Entonces tiene una capilaridad y un volumen impresionante. Y los fondos provienen de las propias cooperativas mutuales, que en general tienen problemas para entrar en escala porque son personalmente responsables frente a lo que prestan, con lo cual el Estado ahí interviene para garantizar esos fondos y tener políticas de subsidio de tasa para la producción. La clave es armar crédito para la producción en pesos.